Imagina que un día te mudas a tu casa soñada, solo para descubrir que no tienes el control sobre nada, ni siquiera sobre tu propio hogar. Eso fue lo que le pasó a Jaime Ramírez y su esposa Sara, quienes pensaron que al mudarse a Jardines del Pinar, iniciarían una nueva etapa llena de paz. Pero no sabían que su vida daría un giro inesperado, uno que los llevaría a enfrentarse con la presidenta de la comunidad de vecinos en una batalla por su hogar, por su dignidad y por sus derechos. ¿Cómo cambiarían sus vidas cuando el destino les presentó una oportunidad que jamás imaginaron? Esta es la historia de un hombre y su familia luchando por lo que es justo, enfrentándose a un sistema que los oprimía. Acompáñame a descubrir cómo la justicia fue alcanzada, no solo para ellos, sino para todos los que fueron afectados. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más relatos como este. Además, déjanos un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Jaime estaba desempacando las cajas de la cocina en su nuevo hogar cuando escuchó los 3 golpes secos en la puerta. No esperaba visitas, mucho menos tan pronto después de mudarse. Cuando abrió la puerta, se encontró con una mujer de cabello rubio perfectamente peinado y una chaqueta roja brillante. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos no reflejaban la misma cordialidad. «Hola, soy Débora Martín, presidenta de la comunidad de vecinos de Jardines del Pinar», dijo, extendiéndole la mano. «Debe ser Jaime Ramírez». Jaime la miró con una ligera sorpresa. «Así es, todavía estamos acomodándonos», respondió, tomando la mano de Débora. Ella miró hacia adentro, observando el desorden de la sala medio vacía. «Lo veo. No te quito mucho tiempo. Estoy aquí para darte la bienvenida oficial a la comunidad y para que te registres en la asociación de vecinos». Débora sacó una carpeta gruesa de su bolso y la extendió hacia Jaime. «Todos los propietarios deben unirse, es obligatorio». Jaime frunció el ceño perplejo. ¿Obligatorio? Nuestra agente inmobiliaria nunca mencionó nada de eso. No había ninguna mención en los documentos de compra sobre una comunidad de vecinos. La sonrisa de Débora se endureció un poco. «Es una regla nueva, aprobada por la Junta el mes pasado. La cuota mensual es de 350 euros. Jaime no pudo evitar mostrar su sorpresa. ¿350 euros? Eso parece mucho para... Cubre mantenimiento de jardines, eventos comunitarios y la protección del valor de las propiedades, cortó Débora. Nuestro vecindario tiene las casas con el mayor valor en la zona gracias a nuestras estrictas normas. En ese momento, Jaime escuchó el suave zumbido de la silla de ruedas de su esposa avanzando por el pasillo. «Jaime, ¿quién es?», preguntó Sara, quien se acercaba a él. Con su largo cabello castaño recogido en una coleta simple, su rostro reflejaba el cansancio del día de mudanza, pero sus ojos aún mostraban curiosidad. Débora la observó con sorpresa al ver la silla de ruedas. Su mirada pasó de las ruedas a las piernas de Sara, cubiertas con una manta ligera a pesar del calor. «Es Débora Martín de la comunidad», le explicó Jaime a Sara. «Dice que tenemos que unirnos». Sara sonrió con amabilidad, encantada de conocerla. «Estamos emocionados de estar aquí. La distribución de la casa y las puertas anchas son perfectas para mis necesidades». Pero Débora no parecía tan impresionada. Su mirada pasó rápidamente hacia la entrada de la casa, donde Jaime había colocado una pequeña rampa sobre el único escalón de la entrada. Su expresión se endureció de inmediato. «Sobre esa rampa», dijo en tono lento. «Cualquier modificación exterior requiere aprobación previa del Comité de Arquitectura. No veo ninguna solicitud de aprobación para esa rampa». Jaime, algo desconcertado, respondió rápidamente. «La instalamos ayer. La necesitamos para que Sara pueda entrar y salir con seguridad». «Bueno», dijo Débora con frialdad, «tendrán que presentar la documentación formal.
El comité revisa las solicitudes una vez al mes. Sacó otro formulario de su carpeta y lo mostró. Y hablando de modificaciones, noto que su buzón no es el modelo estándar y los números de su casa no cumplen con la tipografía y el tamaño aprobados. La sonrisa de Sara se desvaneció un poco. Aún no hemos tenido tiempo de cambiarlos, explicó. Lo entiendo, dijo Débora en tono que dejaba claro que no lo entendía en absoluto. Pero tenemos estándares aquí. Por eso nuestra comunidad luce impecable. Jaime sintió un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Sabía que su familia vivía con un ingreso fijo debido a los gastos médicos de Sara. No podían permitir un gasto mensual adicional de 350 euros. No podemos pagar esa cuota, Débora. Vivimos con un ingreso fijo, dijo finalmente. Débora lo miró con dureza. Las reglas son las reglas, señor Ramírez. No hay excepciones. Jaime, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, preguntó: ¿Puedo revisar estos documentos primero? Por supuesto, respondió Débora con una sonrisa tensa. Tienen una semana para presentar la solicitud y el pago de la cuota. Luego le entregó su tarjeta de presentación. Llámame si tienen alguna duda. Mientras se giraba para irse, su mirada volvió a posarse sobre la rampa de la entrada. Asegúrense de enviar la documentación para la rampa. No queremos tener que enviarles una notificación de infracción tan pronto después de su llegada. Después de que Débora se fuera, Sara volvió a la sala. Parece una mujer muy estricta. Jaime asintió, hojeando la gruesa carpeta llena de regulaciones. 350 euros al mes es mucho. Y mira esta regla: plantas específicas que podemos tener, colores de pintura aprobados, hasta cuándo podemos sacar la basura. Sara, siempre optimista, sugirió: tal vez no sea tan malo. Las comunidades con normas pueden ser buenas. Pero Jaime no estaba tan seguro. Algo en la actitud de Débora frente a la silla de ruedas de Sara lo inquietaba profundamente. Habían elegido esa casa específicamente porque tenía el potencial de adaptarse a las necesidades de Sara a medida que avanzara su esclerosis múltiple. Esa noche, mientras intentaba dormir, Jaime no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido. Las amenazas sutiles de Débora, su mirada al ver la silla de ruedas de Sara, todo le daba vueltas en la cabeza. A las 2 de la madrugada, se levantó y empezó a investigar en línea sobre la comunidad de Jardines del Pinar. Encontró un artículo de hace 6 meses que decía: residentes de Jardines del Pinar impugnan la creación de la comunidad de vecinos. Según el artículo, varios residentes se habían quejado de la formación de la comunidad, alegando que no sabían nada sobre ella cuando compraron sus casas. Continuó buscando información y encontró un foro donde los residentes se quejaban de los cambios repentinos en las reglas y de cómo se imponían de manera agresiva. Uno de los comentarios decía: acabaron con la señora Gómez, una dulce viuda de 80 años, hasta que no pudo más y vendió su casa por mucho menos de su valor. Un escalofrío recorrió la espalda de Jaime. ¿Habían caído en una comunidad gobernada por una presidenta abusiva? ¿Cómo podía ser que una comunidad de vecinos se volviera obligatoria de repente, después de que la mayoría de las casas, incluida la suya, fueran compradas? A la mañana siguiente, Jaime decidió compartir lo que había encontrado con Sara. «Jaime, esto es preocupante», dijo Sara mientras revisaba los documentos. «No pueden obligar a los propietarios a unirse a una comunidad que no existía cuando compraron su casa». «Eso es lo que pensé. Voy a llamar a nuestra inmobiliaria y al notario hoy mismo», respondió Jaime. Sara, como siempre, trató de tranquilizarlo. «No saquemos conclusiones apresuradas. Tal vez sea un malentendido». Pero mientras veía a Sara maniobrar su silla de ruedas alrededor de la isla de la cocina, una isla que planeaban modificar para hacerla más accesible, Jaime no podía evitar sentirse preocupado por lo que podrían enfrentar en el futuro. Una semana después, Débora regresó. Esta vez, no llevaba su chaqueta roja, sino un elegante traje azul marino.
Cuando Jaime le dijo que no se unirían a la comunidad, Débora perdió la sonrisa. «He consultado con nuestra inmobiliaria y un abogado de propiedad», explicó Jaime, manteniendo la calma. «Dado que la comunidad se formó después de que compramos nuestra casa, no pueden obligarnos a unirse». El rostro de Débora se puso rojo de furia. «Creo que estás equivocado. La comunidad tiene jurisdicción sobre todas las propiedades en Jardines del Pinar», dijo, ahora visiblemente irritada. «No según la ley estatal», replicó Jaime, manteniéndose firme. «Estás cometiendo un gran error, señor Ramírez», dijo Débora, mirando a Jaime con desdén antes de marcharse. Jaime no podía quitarse de la cabeza las palabras de Débora. Cuando ella se fue, comenzó a investigar más a fondo sobre el registro de la comunidad. Lo que descubrió le dio la certeza de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, encontró evidencia que demostraba que la comunidad había sido registrada solo 9 meses antes, mucho después de que muchas de las casas fueran compradas. Era claro, la comunidad había sido formada sin el consentimiento de muchos propietarios. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. A lo largo de esa misma mañana, Jaime no dejó de investigar. Tras horas buscando información, descubrió más detalles que confirmaban sus sospechas. Varios propietarios habían sido forzados a unirse a la comunidad y aquellos que se negaban a seguir las estrictas normas estaban siendo presionados con multas y acosos. Decidió que no podían esperar más y llamó a la inmobiliaria y al abogado que había consultado anteriormente. Necesitaban tomar acción lo antes posible. Mientras tanto, Sara observaba con atención, intentando mantenerse tranquila. «¿Y si nos están forzando a hacer algo ilegal?», preguntó ella, con la voz un poco temblorosa pero firme. «Si no hacemos algo, las consecuencias pueden ser graves». Jaime estaba decidido a pelear, no solo por ellos, sino por todos los que se encontraran en la misma situación. Durante los días siguientes, comenzaron a llegar más notificaciones de infracción, todas por modificaciones externas que no se ajustaban a los estrictos estándares de la comunidad. La rampa de acceso para silla de ruedas de Sara, el buzón que no era el modelo aprobado y los números de la casa que no cumplían con la tipografía oficial. La presión aumentaba y con cada nueva notificación, la sensación de asfixia crecía en el hogar de Jaime y Sara. Sin embargo, no cedieron. Sara, a pesar de las dificultades, seguía siendo el pilar de la familia, siempre optimista, tratando de encontrar una solución en medio del caos. Pero en el fondo, Jaime sabía que la lucha estaba lejos de ser fácil. Si no actuaban rápidamente, las multas y las demandas los llevarían al borde de la quiebra. Fue entonces cuando la situación dio un giro inesperado. Una tarde, Jaime decidió contactar con un periodista local especializado en denuncias de abuso de poder en comunidades residenciales. Le explicó la situación y le pidió que investigara lo que estaba sucediendo en Jardines del Pinar. El periodista, con una gran experiencia en este tipo de casos, no dudó en ayudarles. El reportaje que se publicó poco después fue impactante. El encabezado de la noticia decía: «La comunidad de vecinos de Jardines del Pinar. Abuso, extorsión y acoso a propietarios». En el artículo se mencionaban los casos de acoso, las multas injustificadas y el comportamiento manipulador de la presidenta de la comunidad, Débora Martín. Aquel reportaje sacudió a todos en el vecindario. El impacto fue inmediato. Los vecinos que antes no se atrevían a hablar comenzaron a acercarse a Jaime y Sara, compartiendo sus propias historias de intimidación por parte de Débora y su junta. Muchos se sentían atrapados por las mismas reglas abusivas y otros habían vendido sus casas a precios ridículamente bajos debido al acoso constante. La comunidad de Jardines del Pinar, que antes había sido un lugar tranquilo, ahora estaba dividida. Unos apoyaban a Jaime y Sara, mientras que otros seguían siendo leales a Débora. Sin embargo, lo que comenzó como una simple lucha por un derecho básico de vivir en paz, se convirtió en una batalla más grande por la justicia. El respaldo de los vecinos fue creciendo.
A medida que el reportaje ganaba visibilidad, la presión sobre la Junta de Vecinos se intensificó. La gobernadora del estado, Elizabeth Reynolds, quien había sido amiga de Sara en el pasado, se enteró de la historia a través de los medios. Después de una llamada telefónica, Elizabeth ofreció su ayuda personal. Lo que está sucediendo en Jardines del Pinar es completamente ilegal, le dijo a Sara en una conversación privada. Esto no puede continuar y no descansaré hasta que se haga justicia. Con el apoyo de la gobernadora, los abogados de Sara redactaron una denuncia formal contra la comunidad y comenzaron a recolectar pruebas de los abusos cometidos. Además, se contactó con la Fiscalía Estatal para investigar las prácticas corruptas dentro de la Junta. En poco tiempo, un equipo de investigadores fue enviado a Jardines del Pinar para recopilar más pruebas. Con cada día que pasaba, las acciones de Débora y su Junta se iban haciendo más insostenibles. El propio gobierno estatal comenzó a tomar cartas en el asunto, y la situación de Jaime y Sara pasó de ser un simple problema vecinal a un escándalo que repercutió en todo el estado. La investigación reveló que la comunidad de vecinos, además de las prácticas abusivas, había estado operando de manera ilegal. No solo se habían violado las leyes locales, sino que también se había manipulado el registro oficial de la comunidad para forzar a los nuevos propietarios a unirse sin su consentimiento. Como parte del proceso judicial, las propiedades mal adquiridas fueron recuperadas por los propietarios originales y se les permitió reanudar la posesión de sus hogares. Una tarde, mientras Sara y Jaime estaban en casa, escucharon ruidos de coches fuera de su casa. Sara miró a Jaime, preguntando con preocupación, ¿qué pasa? Jaime asomó por la ventana y vio varias camionetas negras estacionadas frente a su casa. Sabía que algo importante estaba sucediendo. En ese momento, un grupo de agentes de policía, acompañados por la gobernadora Reynolds, apareció en su puerta. Con una sonrisa en los labios, la gobernadora dijo, «Sara, Jaime, hemos conseguido algo grande». Los oficiales y los fiscales llegaron con las órdenes de arresto para Débora Martín y varios miembros de su junta. No solo se les acusaba de extorsión y fraude, sino que también enfrentaban cargos de acoso y abuso de poder. Los arrestos fueron rápidos y la noticia de la caída de Débora se esparció como un reguero de pólvora por el vecindario. Lo que siguió fue una serie de juicios que mantuvieron al vecindario en vilo durante varias semanas. El tribunal fue implacable. Se demostró que Débora y su junta habían abusado del poder durante años, manipulando a los residentes y enriqueciéndose a costa de su sufrimiento. Las pruebas fueron claras, los documentos falsificados, las amenazas y el acoso. El juez sentenció a Débora y a los miembros de su junta a varios años de prisión y se ordenó la devolución de todos los fondos que habían malversado. Con el juicio de la junta corrupta detrás de ellos, Sara y Jaime sintieron que, por fin, podían respirar tranquilos. Pero aún quedaba un último paso: reconstruir la comunidad. La gobernadora Reynolds ayudó a los residentes a establecer una nueva junta de vecinos que, esta vez, estaría compuesta por personas comprometidas con la transparencia y el respeto. Se crearon nuevas normas para asegurar que las comunidades de vecinos nunca más pudieran ser manipuladas como lo habían sido antes. Las reglas eran simples: mantener el vecindario limpio y seguro, respetar la accesibilidad para todos y, sobre todo, proteger los derechos de los residentes. Sara no solo había conseguido justicia para ella y su familia, sino que su lucha se convirtió en un símbolo de resistencia para miles de personas en todo el estado. La Ley Sara Ramírez fue promulgada, asegurando que no se pudieran formar comunidades de vecinos sin el consentimiento unánime de todos los propietarios. Además, estableció protecciones legales para aquellos que sufrían acoso por parte de juntas vecinales abusivas. La vida de Sara pasó de ser una batalla personal
a convertirse en un movimiento a nivel nacional. Una noche, mientras Sara y Jaime se sentaban en su porche, observando cómo el vecindario empezaba a sanar, Sara miró a Jaime con una sonrisa tranquila. Nunca imaginé que todo esto sucedería. ¿Sabes, Jaime? Creo que realmente cambiamos las reglas del juego. Jaime sonrió tomando su mano. Lo hiciste tú, amor. Lo hiciste tú. Mientras tanto, el vecindario de Jardines del Pinar florecía de nuevo. Los vecinos, antes temerosos, ahora se unían para trabajar juntos en mejorar su comunidad. No solo los nuevos residentes, sino también aquellos que habían estado allí durante años, reconocían que el cambio era real. Lo que antes había sido un lugar de miedo y control, ahora se había convertido en un hogar lleno de esperanza, donde todos podían vivir tranquilos y en paz. Así fue como Jaime y Sara, con determinación y valentía, no solo recuperaron su hogar, sino que también cambiaron para siempre la vida de todos en su vecindario, mostrando que cuando la justicia se alza, el poder de unos pocos no puede someter a la voluntad de muchos. Después de todo lo que habían logrado, Jaime y Sara sabían que lo más difícil ya había pasado. Sin embargo, el impacto de su lucha seguía resonando en el vecindario. Aunque la comunidad de Jardines del Pinar había recuperado su paz, había algo más que estaba en juego. El sistema de comunidades de vecinos en todo el estado debía ser reformado. La historia de lo que ocurrió en ese vecindario comenzó a esparcirse, y otras comunidades que vivían bajo el yugo de juntas vecinales corruptas se unieron a la causa. Durante los meses siguientes, Sara fue invitada a conferencias, entrevistas y reuniones con políticos. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia para los propietarios que, al igual que ella, habían sido forzados a vivir bajo reglas arbitrarias, excesivas e injustas. Una tarde, mientras Sara pasaba horas revisando correos electrónicos y documentos relacionados con su nuevo puesto en la Comisión Estatal de Vivienda, pensó en lo lejos que había llegado. Desde aquella primera llamada a la gobernadora, hasta ahora, ser una de las figuras más influyentes en la lucha por los derechos de los propietarios. La vida de Sara había dado un giro completo. No solo luchaba por su propio bienestar, sino que ahora trabajaba en una legislación que aseguraría que nadie más tuviera que sufrir como ella lo hizo en Jardines del Pinar. La Ley Sara Ramírez se extendió a otros estados, protegiendo a más personas de los abusos y la discriminación de las juntas vecinales. A pesar de todos los logros, Sara nunca dejó de lado lo que realmente importaba: su familia y su comunidad. Jaime, siempre a su lado, la apoyaba en cada paso. Juntos, se aseguraron de que Jardines del Pinar no solo sobreviviera, sino que floreciera. El vecindario comenzó a tomar una nueva forma. Las casas se repararon, las calles se limpiaron, y los residentes se unieron para cuidar su entorno. En lugar de vivir bajo el miedo de represalias, ahora los vecinos se apoyaban mutuamente, celebraban las fiestas locales y se aseguraban de que todos tuvieran acceso a lo que necesitaban. Todo eso gracias a la valentía de Sara, que nunca permitió que el miedo la detuviera. Mientras tanto, las autoridades no dejaban de investigar el fraude llevado a cabo por Débora y su junta. Las investigaciones descubrieron que no solo habían malversado fondos, sino que también habían manipulado documentos y hecho todo lo posible para que los propietarios no pudieran abandonar el vecindario. La red de corrupción de Débora se desmoronó cuando la Fiscalía, con la ayuda de los testigos y las pruebas reunidas por Jaime y Sara, consiguió incriminar a los responsables de todo lo ocurrido. Débora, Tom y los miembros de la Junta fueron finalmente condenados, y las propiedades que habían sido adquiridas a través de prácticas fraudulentas fueron devueltas a sus propietarios originales. El juicio fue un hito, no solo porque fue una victoria para los Ramírez, sino porque también sentó un precedente para otras comunidades que, como Jardines del Pinar, estaban siendo oprimidas por juntas corruptas. Durante la lectura de la sentencia, el juez fue claro:
Los abusos de poder en las comunidades residenciales no pueden ser tolerados. Las personas tienen derechos que deben ser respetados y nadie está por encima de la ley. Cuando la sentencia fue anunciada, los vecinos de Jardines del Pinar celebraron con júbilo, sabiendo que finalmente podían respirar tranquilos. La historia de Sara y Jaime no solo fue una batalla personal, se convirtió en un movimiento que abogó por el cambio. Miles de personas se unieron a la causa, apoyando la creación de nuevas leyes que aseguraran que las comunidades de vecinos pudieran operar de manera ética y justa. Las reformas no solo establecieron límites claros en cuanto a las cuotas de membresía y las reglas arbitrarias, sino que también protegieron los derechos de los propietarios y aseguraron que se respetara la accesibilidad en todas las comunidades. Sara, aún después de todo lo que había conseguido, seguía siendo la misma mujer que se había enfrentado a Débora y a su comunidad. Su carácter humilde y su lucha incansable por la justicia no solo habían cambiado su vida, sino que también habían impactado a miles de personas en todo el país. Recibía mensajes todos los días, agradeciéndole por su valentía, y muchos otros le pedían consejos para luchar contra las injusticias en sus propios vecindarios. La influencia de Sara era tan grande que, incluso después de la caída de Débora, su voz seguía siendo escuchada. Participaba en programas de televisión, escribía artículos en los que defendía los derechos de las personas con discapacidad y los propietarios afectados por juntas abusivas, y viajaba por todo el país asesorando a nuevas comunidades que deseaban crear espacios seguros y justos para todos. Un día, mientras caminaban por el vecindario, Jaime y Sara se detuvieron frente a la casa de una familia que recientemente se había mudado al vecindario. La niña pequeña de la familia, que usaba silla de ruedas, les sonrió ampliamente al verlos. «Miren, es Sara», dijo corriendo hacia ella. «Mis papás han puesto una rampa nueva para que pueda moverme mejor». Sara, con una sonrisa en el rostro, se agachó para saludar a la niña. «Eso es maravilloso», exclamó. La madre de la niña, parada detrás de ella, les agradeció con una sonrisa. «Si no fuera por ustedes, nunca habríamos podido mudarnos aquí. Ahora sabemos que nuestra hija tiene un futuro en este lugar». Esa simple interacción les hizo a Jaime y Sara comprender que el trabajo que habían realizado no solo había cambiado su vida, sino que había influido en muchas otras familias. Desde aquel día, la vida en Jardines del Pinar ya no era la misma. Aunque las casas se veían diferentes, ahora tenían algo mucho más valioso: personalidad, esperanza y una comunidad unida. Con el paso de los años, el vecindario se fue transformando en un modelo a seguir. Las antiguas tensiones desaparecieron y los vecinos, antes temerosos, ahora se mostraban orgullosos de vivir allí. Las reglas habían cambiado, pero no por la mano de una presidenta autoritaria, sino por la fuerza de una mujer que, armada con justicia, logró lo impensable. Lo que comenzó como una batalla personal de Sara y Jaime, terminó convirtiéndose en un faro de esperanza para miles de personas que, al igual que ellos, buscaban un lugar en el que pudieran sentirse seguros. Al final, Sara y Jaime pudieron descansar tranquilos, sabiendo que su lucha no solo les había dado lo que más valoraban, su hogar, sino que también había transformado la vida de muchos en su comunidad. «Lo logramos», le dijo Jaime una noche, mientras se sentaban en su porche, observando la tranquilidad de su vecindario. «No solo para nosotros, sino para todos los demás». Sara, sonriendo, asintió. «Sí, lo logramos, y eso es lo que importa». En ese momento, se dieron cuenta de que su lucha había cambiado más que un vecindario. Había cambiado el sistema, había cambiado la ley, y lo más importante, había cambiado vidas. Y esa era la verdadera victoria.